Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Y a continuación le presentamos lo más destacado. En Chile, continúa la incertidumbre luego que un avión desapareciera con 38 personas a bordo. Se presume que habría sufrido un accidente. Demócratas de la Cámara de Representantes revelan artículos de juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tiroteo en un hospital en el este de República Checa dejó 6 personas fallecidas y al menos 3 heridas. Iniciamos con el detalle de la información. El proceso de juicio político al presidente Donald Trump continúa con una nueva audiencia en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Esta vez consiste en la revelación de evidencias. Abogados demócratas y republicanos revelaron su punto de vista sobre la evidencia frente a la Comisión Judicial en una audiencia pública de la investigación de juicio político al presidente Trump. Esto mientras demócratas preparan artículos del juicio político. El abogado Rafael Lanzo explica lo que eso significa. Vamos a interpretarlo como si fuesen unas alegaciones, ¿verdad? Estos artículos van a decir el presidente violó esto, esto y esto y se va a presentar prueba que soporte eso. Lanzo añadió que apenas se presenten estos artículos, los cuales se someterán a votación en la Cámara de Representantes, los que sean aprobados pasarán al Senado. Ahí se convierte en una especie de juicio. Ahí los senadores, ¿verdad? Van a pasar revista sobre la prueba que presentó la Cámara y van a determinar si el presidente es removible o no. El abogado afirmó que se necesita una mayoría de 2/3 del Senado para condenar al presidente Trump, es decir, 67 senadores de los 100 tendrían que aprobar la destitución en base a las evidencias presentadas por la Cámara o nuevas que se podrían revelar en el Senado. Aunque el presidente Trump sea destituido, eso no afectaría su derecho a presentarse para ser electo presidente en las elecciones 2020, según Lanzo. El proceso no impide ni inhabilita a nadie políticamente, lo remueve del cargo y como no hay nada, ¿verdad?, en términos de jurisprudencia, él podría aspirar. Lo que podría pasar es que algunas personas retasen eso, pasen a los tribunales. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Y precisamente hoy fueron revelados los artículos a los que podría enfrentarse el presidente Donald Trump ante un posible juicio político. El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jerry Nadler, anunció el martes 2 artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. Los cargos son por abuso de poder y obstrucción del Congreso. Él puso en peligro nuestra democracia, puso en peligro nuestra seguridad, dijo Nadler. Los cargos presentados se derivan de la presión de Trump sobre Ucrania para que anunciara investigaciones a sus rivales políticos mientras retenía la ayuda al país. La presidenta de la Cámara de Representantes, flanqueada por los presidentes de las comisiones que participaron en la investigación de juicio político, calificó el momento como un acto solemne. Se anticipa que la votación en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes tenga lugar en cuestión de días y para Navidad en el Pleno de la Cámara. Trump es el cuarto presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político. Si es acusado, será el tercer presidente en enfrentar un juicio en el Senado. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en Chile continúa la incertidumbre luego que un avión desapareciera con 38 personas a bordo. Se presume que habría sufrido un accidente. Los detalles los tiene el periodista Pablo Yutronic. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Una noticia, la verdad, que ha impactado a todo el país en las últimas horas y es lo único ya que se está hablando por estos momentos. Este extravío de esta aeronave de la Fuerza Aérea de Chile, de este Hércules C-130, que se perdió su comunicación por completo el día de ayer. Un avión que viajaba desde Punta Arenas hasta la Antártida. Este avión salió precisamente de la base aérea Chambuco de Punta Arenas a las 16:55 minutos y se pierde su rastro por completo. La comunicación radial se pierde por completo a eso de las 18:13. De ahí en más se activaron todos los protocolos por parte de la Fuerza Aérea. Estamos hablando de un avión que llevaba 38 personas
personas, gran parte de ellos, claro, personas de la Fuerza Aérea, también del Ejército y otros pasajeros más. A las 18:13 minutos, lo dijimos, se perdió el rastro por completo en el paso Drake, al medio del mar, una zona muy extensa, muy grande, y de ahí la Fuerza Aérea comienza a activar sus protocolos, comienzan las labores de búsqueda, llegan aeronaves, llegan buques también a la zona para buscar este avión. Después, ya pasadas las horas, la Fuerza Aérea decretó ya y catalogó esta aeronave como siniestrada. Hace algunos minutos la Fuerza Aérea de Chile dio a conocer la identidad de estas 38 personas, prestó toda la ayuda que sea necesaria a los familiares directos y entregó algunos detalles sobre estas labores de búsqueda. Labores de búsqueda que también ha venido de también otros países con tecnología de punta, porque como dijimos es una zona muy extensa, es una zona muy difícil, el paso Drake, que está básicamente al medio, en la mitad, entre el trayecto de Punta Arenas hacia la Antártida, un viaje que aproximadamente es de 3 horas y media, casi 4 horas. La Fuerza Aérea de Chile descartó por el momento, de manera a priori, que se haya tratado del factor climático, de la meteorología, lo descartó por completo. Continúan las labores de búsqueda, gran expectación con lo que está ocurriendo con este avión siniestrado de la Fache, este Hércules C-130, que perdió comunicación por completo, que viajaba desde Punta Arenas hasta la base Eduardo Frei Montalva en la Antártida. Y ante la llegada de hondureños deportados de Estados Unidos a Guatemala para pedir asilo, las autoridades evalúan el impacto que podría tener esto para las políticas de ese país. Un hombre con un arma ilegal disparó el martes a 6 personas e hirió a otras 13 en un hospital en el este de la República Checa, dijeron el primer ministro y funcionarios. El aparente sospechoso luego se mató a tiros cuando la policía se acercó a su automóvil. El primer ministro Andrej Babis dijo a la televisión pública checa que el tiroteo tuvo lugar alrededor de las 7 de la mañana en una sala de espera. El atacante abrió fuego a las cabezas de las personas desde muy cerca. El primer ministro canceló una visita oficial a Estonia y se dirigía al sitio en el hospital universitario en la ciudad oriental de Ostrava, a 350 kilómetros al este de Praga. Babis dijo que el sospechoso había sido tratado en el hospital, pero no ofreció detalles. El ministro del Interior, Han Hamazet, dijo que la policía encontró el automóvil del sospechoso y se disparó en la cabeza cuando se acercaron y murió de sus heridas aproximadamente media hora más tarde. Hamazet dijo que la policía investigará su motivo. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y más de 200,000 inmigrantes tendrán la posibilidad de poder manejar legalmente en el estado de Nueva York. Tenemos los detalles. Sin importar el estatus legal, curso de manejo, prueba de conducción y evidencia de residencia en Nueva York, ahora será requisito para facilitar que sean emitidos los permisos de conducción para alrededor de 260,000 inmigrantes en el estado de Nueva York. Aunque no hay garantías en materia de información, el asambleísta del estado, Marcos Crespo, sí asegura que hay compromiso de no cooperar excesivamente. En la ley hicimos todo lo posible para proteger la información de agencias federales. Garantías. Sería irresponsable garantizarle a las personas que no hubiera forma en algún futuro de que alguna agencia trate de informarse de quién tiene una licencia o quién no. Pero hemos hecho todo lo responsablemente posible, lo legalmente posible para proteger y que la información que se dé a DMV no llegue a la mano de ninguna agencia federal. El Departamento de Justicia califica como legalmente sospechoso otorgar licencias de conducir a indocumentados, pues dicen que buscan bloquear la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Advierte la coalición de inmigración de Nueva York que este será un beneficio de carácter netamente estatal. Esa es una licencia que no se puede utilizar con fines federales. No está permitido abordar un avión. En el plan inglés se dirá no con propósito de uso federal, pero le permitirá conducir un automóvil. Según el Instituto de Política Fiscal, la medida llamada Green Light New York dará un impulso de miles de dólares al Estado, facilitando la movilidad de miles de inmigrantes para llegar a sus puestos de trabajo, además de que, aseguran, aportará seguridad en las vías. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información que compartir con ustedes en Internacionales RNA.
Gracias por su sintonía. Vamos a continuar con información, esta vez en Francia, donde por sexto día consecutivo han continuado las huelgas por las reformas de pensiones. Tenemos los detalles. Las principales organizaciones sindicales francesas han instado a los ciudadanos a manifestarse este martes una vez más en las calles contra la reforma de las pensiones, en un martes negro en el transporte que vive su sexto día de paros en los ferrocarriles y el transporte metropolitano. La prefectura de París ha obligado a los comerciantes que se encuentran en el trayecto de la manifestación a echar el cierre a sus comercios para evitar destrozos. Los sindicatos aseguran que seguirán con sus protestas en las calles hasta que el gobierno retire la reforma, mientras que el gobierno se muestra decidido a llevarla a cabo. La reforma de las pensiones es indispensable para el país, aseguró el presidente Emmanuel Macron. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Vamos a cambiar de información porque organizaciones que velan por los derechos humanos en Centroamérica han denunciado presión por parte del gobierno y ataques a sus miembros. Conozca el informe. Representantes de distintas organizaciones a nivel centroamericano se reunieron en El Salvador para presentar el informe de conflictividad y derechos humanos en la región. Sostienen que el conflicto sociopolítico de Honduras y Nicaragua ha permitido el recrudecimiento de la situación en contra del sector opositor. Por levantar la voz de miles de personas que se encuentran hoy sufriendo, ¿no? Toda la política represiva que ha llevado el Estado de Nicaragua. En el caso de Guatemala, tras la salida de la fiscal Telma Aldana, denuncian que los casos de corrupción se han incrementado. Aseguran que parlamentarios están involucrados en hechos ilícitos al eliminarse una figura fiscalizadora como la CICIG. Hoy por hoy, un grupo de diputados, por decirlo de alguna manera, corruptos, crearon una comisión de la verdad para desestimar todo el trabajo realizado por la CICIG. La Voz de América buscó reacciones de los gobiernos ante estos señalamientos sin obtener respuesta, a excepción del comandante Eden Pastora, líder de la revolución sandinista, quien asegura que, en Nicaragua, estas organizaciones son parte de un golpe de Estado fallido. Aprendimos de estos intentos que ya no son militares, pero son terroristas. Los representantes reunidos en El Salvador sostienen que seguirán visibilizando las violaciones a los derechos humanos en la región para frenar el deterioro de la institucionalidad de cada país. Enrique López, Voz de América, San Salvador. Y en otro tipo de información, el encuentro del presidente de Rusia y su homólogo de Ucrania ha generado diversas reacciones. Los políticos rusos han elogiado el resultado de las conversaciones de paz de París con Ucrania, a pesar de que no pudieron resolver los problemas centrales que bloquearon la resolución del conflicto separatista de 5 años en el este de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunieron por primera vez el lunes en las conversaciones patrocinadas por Francia y Alemania. Los legisladores pro-Kremlin dijeron que el proceso de negociación en sí mismo fue positivo, pero esperaban mejores resultados. En gran medida, ellos no llegaron a ninguna parte, pero al menos el diálogo continuó. El progreso en el tema del intercambio de prisioneros para todos, como se informó, la retirada continua de las tropas en la línea de contacto en Donbass, son probablemente positivos, dijo el miembro del Parlamento ruso Sergei Mironov. Algunos políticos rusos culparon a Ucrania por desacelerar la resolución del conflicto en el este de Ucrania. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y en la capital de Arabia Saudí, hoy se desarrolla la cumbre anual de estados del Golfo Árabe y se ha informado sobre algunas autoridades que no asistirán. El emir gobernante de Qatar no asistirá a la cumbre anual de los estados del Golfo Árabe que se celebrará el martes en Arabia Saudita, informaron los medios estatales del país. El primer ministro de Qatar, el jeque Abdullah bin Nasser Al Thani, encabeza la delegación del país. El CCG es un bloque compuesto por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El bloque ha sido fracturado por un boicot de 2 años a Qatar por parte de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto debido a una disputa política. Acusan a Qatar de apoyar a grupos islamistas como la Hermandad Musulmana. También han acusado a Qatar de tener estrechos vínculos con Irán. Qatar, que comparte un enorme campo de gas submarino con Irán, niega haber apoyado a grupos terroristas. El rey Salmán de Arabia Saudita había invitado al gobernante de Qatar a la cumbre de acuerdo con el protocolo tradicional. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.
Cambiamos de información porque el presidente Donald Trump se mostró optimista ante una ratificación del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, después de la última ronda de negociaciones que mantuvieron los representantes de los tres países en Washington. Después de una semana de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio a tres bandas, surgen rumores de que éstas podrían estar cerca de un acuerdo que llevaría a la Cámara de Representantes estadounidense a ratificarlo. De momento, ni Estados Unidos ni Canadá han ratificado el acuerdo, solo México dio ese paso el pasado junio. El presidente Donald Trump acusa a la presidenta de la Cámara controlada por los demócratas. Nancy Pelosi es una absoluta incompetente. El mandatario llegó a decir que los dos socios estaban pensando en abandonar el tratado, cansados de esperar. Sin embargo, ni la Casa Blanca ni los negociadores confirmaron a La Voz de América el origen de esas afirmaciones del presidente. Diré que Canadá está completamente convencida de que la ratificación de este acuerdo en los tres países sería un paso positivo para Canadá, Estados Unidos y México. El mandatario mexicano fue un paso más allá que la viceprimera ministra canadiense e instó a la demócrata Nancy Pelosi a que se decidiera sobre el acuerdo para someterlo a votación en la Cámara de Representantes. Trump, por su parte, dijo este lunes que en las últimas 24 horas había habido un gran avance en las negociaciones con los sindicatos y se mostró optimista sobre la aprobación del acuerdo en la Cámara de Representantes de ser sometido a votación. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Hacemos una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más que compartir en Internacionales RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Vamos a continuar con más información y esta vez en Miami, donde decenas de mujeres exigieron respeto de género a través de la canción Un violador en tu camino, que se ha hecho bastante viral. Es la violencia que no ves. Lo que surgió en las calles de Chile el pasado mes de noviembre como protesta social se ha extendido más allá de Sudamérica. La interpretación de Un violador en tu camino se escuchó a viva voz en el centro de Miami. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Mujeres convocadas a través de las redes sociales se unieron para denunciar abusos contra su género. Las mujeres siempre son abusadas sexualmente, siempre son afectadas y las penas más cortas son para los hombres. Los sueltan rápidamente y nuevamente pasan. De acuerdo a la CEPAL, en 2018, 3.529 mujeres fueron asesinadas en países de Latinoamérica y del Caribe. Este movimiento femenino impulsa su protesta contra las sociedades que soportan lo que definen como patriarcado. Los hombres creen que tienen el derecho sobre nosotros. Los hombres creen que tienen el poder sobre nosotros y tratan de manipularnos cada vez. Las asistentes a esta manifestación en el sur de Florida exigieron garantías de vida en medio de los peligros a los cuales afirman se exponen a diario. ¿Tú crees que es normal que una mujer como yo, o una mujer, o cualquier mujer que habita acá, tenga que tener miedo porque toma un taxi, tiene que tener miedo de salir en la noche, tiene que cuidarse de cómo vestir, tiene que cuidarse de lo que decir? Un violador en tu camino, como protesta, denuncia el feminicidio y los crímenes de odio hacia las mujeres. José Pernalete, Voz de América, Miami. Ahora nos vamos hasta Argelia, donde continúa el descontento en las calles. Los manifestantes exigen el fin del sistema político postcolonial. Desde que el líder del país, el presidente Abdelaziz Bouteflika, fue expulsado del poder en abril, la gente ha estado tomando las calles para exigir el fin del sistema político postcolonial de Argelia. Muchos dicen que no confían en las próximas elecciones presidenciales. Los medios de comunicación son otro problema, dice el periodista Hicham Boukafa, quien ha estado cubriendo las protestas desde su inicio. Hoy los medios de comunicación argelinos tienen prohibido cubrir los eventos en las calles. Dice, es por eso que nosotros como periodistas estamos tratando de cubrir lo que está sucediendo, al menos a través de las redes sociales. Boukafa y otros periodistas han comenzado un grupo llamado Periodistas Libres. Recorren las protestas de Argelia con sus teléfonos móviles cubriendo los eventos en las redes sociales. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen.
China insinúa los próximos juicios para 2 ciudadanos canadienses detenidos durante un año por vagos cargos de seguridad nacional, en lo que se cree que es un intento de presionar a Canadá para que libere a Meng Wanzhou, un alto ejecutivo del gigante tecnológico Huawei. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Junjing, dijo a periodistas en Beijing el martes que los casos de Michael Curry y Michael Spohr han sido transferidos a los fiscales para revisión y enjuiciamiento de conformidad con la ley. Tales juicios generalmente se llevan a cabo a puerta cerrada y las condenas están prácticamente aseguradas. Los activistas japoneses piden al primer ministro Shinzo Abe que deje de depender de las centrales eléctricas de carbón y se enfrente al desafío climático. La activista Susan Wong dijo que Japón seguía invirtiendo miles de millones de dólares en plantas de carbón en un momento en que los gobiernos deberían cerrarlas. El jefe de la misión de la ONU en Sudán del Sur, David Sherer, dijo que le preocupan los enfrentamientos entre comunidades en áreas que han estado relativamente tranquilas durante meses y agregó que estos incidentes aumentan las tensiones y aumentan el riesgo, según un portavoz de la ONU. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por preferir informarse con nosotros.